Bueno, el circuito de entrevistas de libros por la cabeza nos hace encontrarnos con la muy querida y respetada María Araceli Soto, conocida por todos alumnos, amigos y colegas como Marita Soto. Gracias, Marita, por atendernos y prestarte la entrevista. Gracias, José Luis. Yo lo primero que quiero decir es que me parece lindísimo el espacio de lectura y de comentario, realmente. Y en lo personal, bueno, un momento de lectura y de comentario sobre el propio trabajo es lo que uno desea, digamos, para eso escribe además, ¿no? Entonces es la posibilidad de... Así que gracias. Bueno, te Con gusto. presento formalmente porque también me critican cierta informalidad en las entrevistas. Entonces, este, Marita Soto es semióloga, es especialista en estudios sobre estética de la vida cotidiana en espacios privados y públicos, es doctora en ciencias sociales por la UBA, es profesora de la UNA y la UBA. En la UNA ocupó lugares muy importantes de dirección de carrera y ese tipo de cosas. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Semiótica, seguís siendo, ¿no? Sí, Sí, sí. a veces, viste, me distraigo. Y es No, no. secretaria general adjunta de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos. O sea, es una semiótica importante. Y vamos a hablar del mundo ese latino, que yo digo que no es latinoamericano solo, sino latino, y vamos a hablar de su libro La puesta en escena de todos los días, un título hermoso, Prácticas estéticas de la vida cotidiana, que publicó Eudeva en el 2014. Es así, es uno de esos libros que rescatamos del estante, que leímos en su momento, que nos gustó y que quedan ahí y que uno recorriendo y dice, este libro me encantó. Entonces, una cosa, un primer tema para conversar, es que vengo haciendo entrevistas con capos de la semiótica. Ya se puede tratar de no gastar gesto de humildad. Este, bueno, gente importante en el mundo de la semiótica latina. Y me vine pasando, me pasó con José Enrique Finol, viste, de releer su libro y decir, este tipo trabaja lo corporal. ¿Qué lugar ocupa lo corporal en la semiótica? Me pasó con Armando Silva, que lo he seguido toda la vida, y decía, pará, este tipo, que es alguien importante en la semiótica, está cuestionando para sus objetos de estudio la cuestión semiótica. Vos sos muy semiótica, no aparece así un cuestionamiento a la disciplina, pero buena parte de lo que vos trabajás podría inscribirse no en la semiótica, sino en algo, y Pablo Semán me gustaría que piensa, saber qué piensa sobre estas cosas, en el mundo de la etnografía, ¿no? En el mundo de la antropología de la vida cotidiana. ¿Cómo ves vos esa relación entre la semiótica y el espacio cotidiano? Eh, sí, varias cosas me parece de lo que vos, o abre a partir del el planteo, ¿no? Una tiene que ver con el objeto mismo, ¿no? Sí, este objeto, el de la vida cotidiana. Para el momento en que nosotros arrancamos con el primer equipo de investigación, que fue 2004, es como un momento en que hay producción sobre esto, desde muy distintos lugares. ¿No? Entonces, que creo que es herencia de los 80, de desertó con la invención de lo cotidiano, que ahí abre un campo, la microsociología, por decirlo de alguna manera. Ahí ya tenés como... Sí, cuando dije eh, etnografía podría haber dicho microsociología también. sí, es que podrías Sí, tranquilamente sí. serlo. Entonces, bueno, ahí hay algo, te diría, ahí hay algo de época. Por ejemplo, los trabajos de los ambientalistas como Carlson, como Berliand, de una diseñadora como Yuriko Saito, escriben ahí, ¿eh? 2006, 2007, 2005, ¿no? Como si algo dentro de la propia historia y hasta la documentación de la vida cotidiana hubiera generado un momento particular. Entonces, por eso, por un lado es eso. Por otro lado, esto que vos planteas de la semiótica, ¿no? La semiótica cuando en esos balances finiseculares,
¿no? Como el de Sí, Fabri, pero también lo hace Fontanilla en una entrevista, también lo hace Pierluigi Basso, digamos. Está este trabajo de la semiótica que pareciera que pasa de ser semióticas de corrientes a semióticas de campos problemáticos, de muy objetos. interesante. América Latina tiene, de América o América Latina, o lo latino, como decís vos, tiene una tradición muy fuerte, porque con sus trabajos sobre los géneros populares, ¿no? Como, entonces, ahí me parece que ese abrirlo a la mediatización, desde Sí, tu campo de trabajo, ¿no? Son campos ya, exactamente. Sí, sí, sí. son campos. Fue muy fuerte en el Congreso de Semiótica del 19, porque eso estaba a la vista, era más eso que corrientes, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas confluyen en la construcción de este objeto, más allá a mucha distancia de lo que te vengo diciendo, la propia cosa personal, que siempre me parece que trabajé con objetos que no ocupan una jerarquía, ¿no? Naturaleza muerta, telenovela, Sí. ¿no? Hay Eso algo de es lo una de las particular. cosas que podría distinguir a nuestro campo más local, Sí, ¿no? La cosa absolutamente, es por los de márgenes, llegar, ¿no? sí. Y cuánto aprendés por los márgenes, en realidad, ¿no? Del Bueno, yo centro. creo que, que lo central te ciega y además te obliga Claro, a la toma de posición macro. Sí. al respeto, Sí. digo, al respeto del Hay objeto. medio vinculado con esto que estabas diciendo, ¿no? Que era una cosa como del momento. Hay una cosa de lo disciplinario que me llama la atención en tu libro. Si bien vos venís de la estética a través de la historia del arte y eso te ha definido siempre, tus primeros trabajos estaban muy enfocados en esa relación entre arte y medios, pero hay un cruce que para mí es importante y que no es muy frecuente entre Levi Strauss y Goffman, que son como de mundos separados. Para mí no, digamos, yo trato de articularlos. O sea que te separás en el sentido de lo etnográfico puro. ¿Es así o exagero por mi No, sesgo, digamos, por mi lugar de lectura? no, es así. Sobre todo en el último tiempo, trato de distinguir entre cuándo empieza a trabajar la disciplina, es decir, cuándo empieza a trabajar la semiótica, y cuánto ya el objeto o el acontecimiento que estás estudiando viene informado, ¿no? Viene informado por otras cosas. Entonces, para mí, en este caso en particular, la noción de excedente de Levi-Strauss, es decir, para poder tener apreciación estética, es el excedente, no importa, no importa el momento, no, en fin. Eso informa el acontecimiento, es como previo a tomar los instrumentos semióticos. La noción de Goffman de back and front, y la vida cotidiana es todo el tiempo front y back, digamos, es también previo, es previo a que yo empiece a trabajar con la semiótica. Eso informa el acontecimiento, ¿no? Y la tercera cuestión es que la diferencia estético-artístico. Pero es que enchufo la compu. Perdón. Sí, 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 no tengo problema. Eh, vi una lucecita que me estaba... Sí, sí, sí. Bueno, Me gusta que parte de la informalidad sea culpa tuya en esta entrevista y no todo, sí, siempre es culpa absolutamente. mía. No, bueno. Este, mm, entonces, y la tercera es esto. Trabajar estético-artístico también es previo. Entonces, este conjunto de cosas hace que el objeto con el que yo empiezo a trabajar está premoldeado, como siempre. ¿Cómo Digo, sea? Sí, es como siempre. Lo que pasa, entonces, luego entra el instrumento, digamos, el instrumento de lectura para mí es la semiótica, y el de recolección es la etnografía y la etnografía visual. Yo digo, es como al contrario de lo que hacía Gertz. sí. Gertz hacía la etnografía y entraba a la semiótica para poder entender la pasta dental, la columna de colores y qué sé yo. Entra como o como entra en el psicoanálisis el estudio del relato, entra el estudio del relato sobre una perspectiva que es una perspectiva psicoanalítica. En este caso creo que yo lo hago a la inversa, es decir, Sí, tomo creo la que el etnografía. efecto inversa le quita esos componentes en mi lectura, ¿no? No aparece en tu observación sobre lo social
el primitivismo que aparece desde otras disciplinas cuando se enfoca a lo semiótico. No es por Mm. criticar a nadie, pero a mí me parece que algo que pasa, que yo noto, es que cada vez noto más que cuando se chocan con el discurso, cualquier disciplina, entonces van a ver la bibliografía y empiezan por la década del 60, 70, descubren el primer bar que ya nadie lee, digamos, que es algo como... Bueno, pero eso a mí me parece que esa mirada tuya, que es eh, rica, digamos, en la observación, te lleva a una cuestión que para mí es de mucha actualidad, aunque no se registra como campo, pero me parece que trae consecuencia para el estudio de las mediatizaciones, que es la cuestión de lo performático. Mm, Se estaba acostumbrado, viste que está la vida en territorio, la vida mediática, mm, y como en tantas otras cosas, las plataformas te trae revive el directo, aunque el online no es precisamente directo, pero bueno, revive el directo en el centro de la escena, con lo cual aparece toda la performance en vivo, y además trae lo territorial, con noción de circuito. Entonces, a mí me gustaría, si podés profundizar en esa tensión de lo performático de la época y la cuestión artística, la cuestión de las intervenciones, todo eso, como desde una cocina o un living, uno ve este, gracias a tu mirada, como procesos que están en el arte hoy. sí, sí, sí. Es muy interesante el campo que vos estás abriendo, porque primero quiero decir algo que pienso sobre la performance desde el punto de vista artístico, que es, Ah, para mí es como equivalente o por ahí en su fuerza a lo que fue el collage para los movimientos de las vanguardias históricas. Y fíjate que los dos, ¿no? Tanto el collage como operación, digo, como operación, pues después sí, hay sí, un sí. montón de cosas que suceden, digo, como una operación realmente que rompe, tanto esa como la performance, lo que hacen es hacer algún tipo de quiebre en una lectura espacio-temporal, ¿no? O se juxtaponen espacios y tiempos, y la performance lo que tiene en ese sentido es que borra los límites entre la producción, el producto, el arte, digamos, y su testigo, ¿no? La audiencia, ¿no? Quiebra ese lugar. Por otro lado, es así, es puro presente, aunque la performance venga siempre con el registro, porque hay siempre lenguaje y memoria, pero es fuertemente aquí, ahora. Lo estético es así. Y lo dice muy bien Genet esto, ¿eh? La apreciación estética es ahora, no es en pasado, no es en futuro. Es me gusta ahora o no me gusta ahora. Entonces, la performance desde el punto de vista del arte tiene todo eso. La noción de performance, cuando arrancamos a observar espacios de la vida cotidiana, fue de mucho uso, de mucho, como nos abrió el campo, ¿no? Este puro presente, esta distribución del borde, en un espacio, además, en donde hay varias cuestiones. Una, se colocan cosas, se colocan objetos, se colocan muebles, se preparan roles, se anticipan intercambios, ¿no? Uno piensa un living, una mesa, está como Sí. preanunciando la comensalidad o la conversación o lo que fuera. Entonces hay puesta, por un lado. Y al mismo tiempo tenés un operador estético, que es ese habitante del espacio cotidiano, que es las dos cosas, que por un lado pinta el banquito y después es el primer contemplador del banquito, digamos, ¿no? O cambia algo. Entonces, esa cosa, al menos dos, no porque el artista no lo haga, pero el artista lo hace como chequeo de su propia obra, que es distinto. El otro va a ser el que lo va a seguir contemplando Sí. en su presencia, ¿no? Entonces ver performance desde el punto de vista artístico, sobre todo performance interesantes, por ejemplo, como Leonora Fabiao, ¿no? De sentarse en cualquier calle, Río de Janeiro, Bogotá, lo que fuera, con un cartelito es, hablo de cualquier cosa, Ah, ¿no? Y se le sienta a cualquiera, digamos, el que le quiere robar algo o el que le quiere contar de dónde viene. Entonces, digo, esos espacios donde se corta la arte-vida, digamos, es absolutamente, lo quiero poner en términos primero prácticos, es un concepto usable en la observación de esta apuesta, ¿no? tiene una actualidad que me impresiona, porque
bueno, no importa cuando esto se vea, pero ayer fue la gran marcha federal Sí, universitaria, y como las últimas marchas, a mí me conmuevo, dice, las personas, el individuo que va con un cartelito de él, que anda así con un cartelito esperando que se lo capture, capaz que consigue hacer un video, se hace una selfie. Esa posición, ¿no? Me parece que es sí, profundamente estética en sentido levistrosiano, digamos, eso sí, que cualquier cosa podés introducir y sí. generar un efecto, y está ahí en la calle, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Esto también de nuevo, ¿no? Cada cosa que decís lleva como Sí, siempre a camino, no, a caminos más que interesantes. Yo digo dos cosas. Una, la estetización de la protesta política, que eh, con Paula Magariños, con la que trabajamos, lo detectamos con las Juanas en Neuquén 2000, te diría 2008, 2009. El color puesto ahí para indicar eh, algo, ¿no? Y para promover bueno, lo que fuera, sí. una acción. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que vos decís el pequeño el cartel, ¿no? Que espera ser visto, pero que también tiene Sí, sí. un goce, ¿no? Un goce de hacerlo y un goce en el intercambio, me lleva a algo que decía, ya lo decía Mukarovsky, década del 30 digo, 30 años antes de Nelson Goodman, y eso no le quita mérito a Nelson Goodman, digo, para Sí, nada, nada. pero lo que quiero decir, él ya decía, pero no estamos hablando de que esto sea panesteticismo, no, es una función que existe, que puede convivir con otras, que puede no ser predominante, que cambia con la historia, pero que no, pero que algo así como un cartelito, es susceptible de ser gozado, digamos, estéticamente, Eh, disfrutado o rechazado, ¿eh? Porque el movimiento, uno no habla del movimiento negativo, el movimiento negativo también existe. Sí, sí, medio vinculado con esto, digamos, porque vos también me vas llevando de un tema a otro, trato de mantener el guión original, pero eh, que se ve constantemente la cuestión cuando vos te metés en la cuestión de lo territorial cotidiano, aparece la presencia de lo vintage, ¿no? El lugar, en estas manifestaciones, viste, la gente va a movilizaciones añorando otras, por lo menos los mayores, Sí. añorando otras maneras, te lo ves en discusiones, bueno, yo voy más bien con gente grande, ahora. Y lo vintage para mí, en tu libro, ilumina algo de lo que yo veo de lo vintage como tensión dentro de la moda y que me gustaría que tires un par de reflexiones sobre eso. ¿Cómo lo ves lo vintage? Eh, bueno, primera cuestión, otra vez, ¿no? Como lo vintage metido dentro de ese espacio Eso de cotidiano. Que no que... estamos hablando nada de de las observaciones en el espacio público, ¿no? Es No, solamente no, la todos estamos cuevita. adentro. Sí, 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 la Yo me cuevita. distraigo, pero... No, 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 este, no, 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 que pero, nada. no, no, quedémonos adentro porque me gusta mucho. Sí, vos sabés que cuando hablo de esto, suelo decir, yo me parezco más a Martín Ramírez, como especialista en arañas, como un gran biólogo, Sí, digamos. Yo miro la cuevita de cómo esta sí. especie reside en la Tierra, diría Somos Heidegger, medio ¿no? entomólogos, ¿viste? El habitar es una forma es residir en la Tierra, así Buenos arranca. humanos con nosotros, pero bueno. Sí, claro, sí, claro. Bueno, entonces la primera cuestión es esa, que ese es el ámbito. Ese es un ámbito de una intertextualidad plena, pero cuando te digo plena es rebosante, es como desencadenada, es como los intertextos son los intertextos de la época, los intertextos de la moda, del diseño, de la decoración, más las historias personales, más las historias familiares, los legados, las herencias. Así que en ese marco entra la moda, el diseño y la manera de entrar. Esa es la otra, ¿no? Eso yo no lo explicito en el libro, sino en el siguiente, que fue Habitar y Narrar, a partir de entrevistas ya con los operadores estéticos, digamos, ¿no? Otra cosa Entonces, que me gusta de estas entrevistas, que yo trato de rescatar libros más o menos viejos de los autores, que los autores, algunos se resisten porque prefieren hablar de lo propio, pero un efecto de esa entrevista es que
hablando de los libros previos, hablamos de los libros posteriores y aún de los libros futuros, digamos, ¿no? Sí, hay algo de eso que te va como, ¿no? como induciendo. Qué lindo. Bueno, entonces, volviendo a esa intertextualidad, ¿no? Entra por muy diversos canales y medios, ¿no? Entonces, están los medios, está la vida digital, está, bueno, pero también una vidriera, andar por la calle, y una cosa muy importante que no quiero dejar de decirlo porque es, y la casa de los otros, porque la casa de los otros es también una intertextualidad que entra, Ah, la casa de decoración, la mueblería, digamos. Uno después ve mesas servidas que se parecen mucho a la mesa de un restaurante de determinado territorio de la ciudad, por ejemplo, una manera de poner los cubiertos, una manera de poner el mantel, los individuales, digo, una manera de poner las flores, ¿no? El momento en que el lilium es la reina de las flores o el buqué, digo. sí. O las Entonces, calas. claro, Sí, cualquiera, sí, cualquiera, claro, cualquiera. claro, ¿no? Los floreros que se elongan y Sí, son de vidrio y cristal, o, ¿no? Achaparraditos de alpaca, bueno, en fin. Quiero decir que en ese marco, claro, en ese marco entra la historia, la recuperación. Sobre un movimiento que para mí es el movimiento básico que tiene la esteticidad en la vida cotidiana, en ese conjunto de prácticas que es la tensión, porque vos hablas de tensión, la primera tensión fuerte es entre permanecer y cambiar, ¿no? oye, La vida cotidiana tiene que establecerse en algún lugar como estable para que lo otro suceda, ¿no? Para que suceda la vida misma de sus habitantes, pero al mismo tiempo el movimiento de renovación. No importa con qué, es un color, un repasador, no importa. Entonces, en esa tensión toda esa otra intertextualidad. Yo me acuerdo de una entrevista que los legados, por ejemplo, los legados, los cuadritos de los hijos, de los nietos, ¿no? Lo que viene del padre, del abuelo, lo que no se puede tirar, bueno. Una mujer que adoraba ese reloj que había heredado de su padre, pero lo recontraenmarcó, lo metió casi como en un cubículo de madera y acrílico, como decir, es retroceder, digamos, sí. también yo te pongo ahí, pero Que no ande no, no ande suelto. no se baje de Claro. ahí, claro, ¿no? Bueno, entonces cuando vos decís lo del sí, vintage y un montón de cosas que pueden suceder, tienen que ver con esa capas de una profundidad y de un rango que están operando en ese pequeño espacio, ¿no? En ese Bueno, espacio. no puedo evitar, aun cuando hablas en cosas bien específicas, pensar la relación de esto con lo político y ya adelantamos un poco en eso que vimos respecto de la marcha o de Sí, la performance política. Pero me gustaría ir cerrando. Este, me parece que ahí, en tu modo de plantear lo estético en lo cotidiano, hay una dimensión política que reivindicar. Y que en general no es, Tomás. Yo creo que los que son no comprometidos, no más comprometidos, pero más de pose militante partidaria, que todos tenemos alguna, a veces tuvimos más, otras veces tenemos menos, pero en general no somos gente apolítica. Pero me parece que en nuestro ambiente eso no es visto como político, como hay que aclarar. Entonces me gustaría terminar la entrevista con que digas cómo ves vos la relación de tu trabajo con lo político. ¿Para qué sirve? Si sirve para mm, algo. sí, sí. Yo quiero creer que sirve. Entonces, Yo también, yo claro, también. quiero Dios nos creer que bendiga. sirve y trato de argumentar en favor de eso. Argumenta. Bueno, primero voy a traer otra vez, ¿no? Esos sujetos que son tremendamente inspiradores para pensar estas cosas, que es Michel Petit pensando el libro, que yo Ajá. tuve acceso en realidad a lo que podía significar la lectura en centros de salud, digamos, a través de una tesista, Majo Borges, hermosas tesis, las dos. Entonces, bueno, lo que dice Michel Petit con respecto a la literatura, por eso yo voy a extrapolarlo después, ¿no? Ella dice, a ver, sí, pues la lectura puede ser en principio funcional, porque uno entonces lee, sabe escribir, tiene menos errores de ortografía. Bueno, eso sería como lo más básico, esa cuestión más práctica, digamos.
hay otra posibilidad, que es que la lectura sirva para crear esa ventana, es la posibilidad de ver otra vida, ¿verdad? Y ella dice, no, pero hay otra más importante, que es la fruición misma. Es el derecho a la literatura, no a la lectura, a la literatura, ¿no? A Ah, la fruición. Para mí, y muchas veces lo digo de este modo, lo voy traspolando, digamos, esto es el derecho a la estética. Entonces, y si uno mira los grandes tratados internacionales y qué sé yo, el derecho al arte es un derecho. Eso por un lado. Por otro lado, haciendo en campo talleres de expresión creativa y trabajando estas cosas con mujeres en situación vulnerable en el conurbano, digamos, y medio metiéndolo, te diría, con forceps, el hecho de poner talleres de expresión creativa, pues después vos tenés que vender esto a alguien para que crea que eso va a servir para algo, sí. ¿no? Y de hecho, que a veces hay que cambiarle los nombres para que esto funcione. Realmente hay una fuerza, una capacidad de distancia con respecto a los objetos, una manera de ver el mundo, digamos, que cambia con estas expresiones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, y si lo mirábamos en calidad de producto, ellas salieron a superar la pandemia, a superar un montón de cosas, cocinando, cosiendo, Eh, etcétera. Cuando vos le metés a eso, que eso que hacen puede estar dentro de un packaging, que la terminación de ese producto puede ser otra, es decir, que si se dedican a la construcción puede haber otra manera de pensar el espacio, eso, en fin, cooperativa de construcción de mujeres, digamos, es una fuerza más que tienen para su propio desarrollo, trabajo, etcétera. Bárbaro. Nosotros hacemos, Es como que hay una especie de art and crafts latente, que uno absolutamente, no solo no es que lo inventa, descubre, sino que lo hace estallar, digamos, lo hace aparecer, sí, construye el sí, espacio. sí, sí. Entonces creo, no, creo realmente en esa posibilidad de actividad también de como de reflexión. Con un segundo o tercer ejemplo que a mí me parece siempre conmovedor. Eso mientras yo estaba en gestión dentro de la UNA, armamos esto para una escuela, la Isabel Arancibia, con chicos y jóvenes de situación de calle. Y tiene dos fases. Primero fue solamente expresión creativa y hoy es esa expresión creativa, pero metida dentro de una materia de la currícula que es ciencias, ¿no? Entonces los pibes hacían o haciendo objetos prácticos o haciendo objetos lúdicos, ¿no? O alguna recreación estética o artística. Entonces, por ejemplo, pintaron las puertas de su alomondria, ¿no? Para que tuvieran también contacto con ciertas expresiones que no solo eran solamente las iconográficas, ¿no? Sino también ese pensamiento más abstracto sobre el color, la composición. Ahora, hubo un momento en que ellos habían decorado el aula y empezaron a decirle al profesor, hay mucho, no tendríamos que borrar un poco y se vería esto mejor. Y empezaron a curar el espacio, ¿no? Entonces, ese es el paso maravilloso, es decir, la propia práctica les va construyendo un ojo sobre eso una mirada sobre lo que producen. Entonces, la búsqueda estética empieza a ser un patrimonio de ellos independiente, autónomo, individual, etcétera, en favor de la construcción. Los espacios eran caóticos y sucios cuando se comenzó este proyecto. Hace 11 años que se hace esto, digamos, es una larga, larga etnografía. Y hoy son ellos los que preparan la mesa. Ellos preparan la mesa, despejan el campo, se sientan a la mesa. Bueno, eso Me viene de... gusta terminar con esto, ¿te parece? Me gusta con esto de Sí, que la experiencia estética no es solo agregar, sino también quitar, curar, elegir, ¿no? sí, sí, tal cual. Sí, Soto, sí. te agradezco muchísimo la entrevista, me parece que salió bastante bonita. Bueno, muchas gracias, José Luis. Lindísimo para mí el momento La también. seguimos.